Gracias por estar aquí en un nuevo video. Hace unos días celebramos el Día de la Mujer y quería aprovechar este momento para felicitar a todas las mujeres que están viendo este vlog. Hoy vamos a comenzar el día preparando un bol de avena con granola casera. Un desayuno sencillo para honrar nuestro cuerpo. Para preparar la avena, primero pongo a hervir una taza de agua con un palito de canela. Cuando empieza a hervir, agrego una taza de avena en hojuelas. Luego la dejo cocinar unos minutos hasta que comience a espesar. Y luego voy agregando la leche de almendras poco a poco, dependiendo de qué tan cremosa o espesa la quiera. Ahora voy a preparar un poco de granola casera para agregarla encima. Para preparar la granola, primero vamos a dorar la avena en un sartén a fuego medio. Cuando ya esté ligeramente dorada, podemos agregar los frutos secos o semillas que más nos gusten. Yo decidí usar semillas de girasol, semillas de calabaza, pasas, almendras fileteadas y un poco de coco rallado. Para darle ese toque de granola, en un recipiente aparte hago un pequeño puré de banana y lo mezclo con un poco de miel. Puedes usar toda la miel que tú quieras. A mí me gusta bien dulcita. Agrego esta mezcla al sartén con la avena y los frutos secos y mezclo con paciencia hasta que todo se integre bien y comiencen a formarse pequeños trocitos de granola. A veces las mujeres nos enfocamos tanto en cuidar nuestra familia y de nuestro hogar que olvidamos cuidarnos a nosotras mismas. Y pequeños actos de amor como preparar un desayuno bonito y saludable también son una forma de honrar nuestro cuerpo y recordarnos que merecemos cuidado. Este mes he tenido un amor especial por las hortensias. ¡Qué flor tan maravillosa! No duran demasiado tiempo, pero creo que justamente ahí está parte de su encanto. Me recuerdan que muchas cosas hermosas en la vida también son pasajeras. Y quizás por eso es tan importante cultivarnos por dentro, cuidar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, porque esa es la parte de nosotras que realmente crece con el tiempo. Estuve acompañando esta avena con varias frutas. Me encanta decorar los bowls de avena. Me hace sentir que estoy en un restaurante. La granola quedó doradita, bien crujiente y con un sabor delicioso. La semana pasada estuve haciendo con mi hija este bonito portavelas. Me encantó. Y además llevaba tiempo queriendo tener uno así.
Hola hermosas, gracias por estarme acompañando en un nuevo video. Hoy van a destapar conmigo algunos artículos que estuve adquiriendo para embellecer un poco más mi hogar. Espero les gusten tanto como me gustaron a mí y si alguno de ellos les interesa, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Con mucho cariño les voy a estar compartiendo el link de cada uno. Para mí, obsequiarle detalles a mi hogar también es una forma de cuidarme y de cuidar a mi familia. Es el lugar donde pasamos gran parte de nuestro tiempo y este año me propuse a darle aún más calidez con pequeños detalles. Hace algunas semanas estuve ordenando un bonito delantal, unos portavasos y algunas pequeñas decoraciones para el hogar. Me encantó el diseño floral de ese jarrón y el delantal definitivamente fue mi favorito, aunque sé que fue más un regalo para mí. Estas cajitas las estaremos abriendo juntas en un próximo vlog. Me suelen gustar mucho los colores tierra para decorar y darle color a mi hogar. Siento que hacen los espacios más cálidos y acogedores. Así que decidí decorar este rincón de la sala con tonos mostaza. Siento que fue una forma bonita de comenzar a darle un poco más de vida a este espacio, aunque pronto me gustaría agregar también un toque natural y fresco con algunas plantas. Y así estuvo quedando este rinconcito de mi casa que tanto quiero. Es el rinconcito que me suele acompañar en mis lecturas de la mañana. A veces no necesitamos grandes cambios, sino esos pequeños detalles que reflejan quiénes somos y nos hacen sentir en paz. Acompáñame a sembrar unas hermosas lavandas, la reina de la calma. Al igual que estas plantas, nosotras las mujeres somos hermosas flores, dignas de amor, de sol y de cuidado. A veces queremos florecer rápido, pero la naturaleza siempre nos enseña que todo tiene su proceso, su tierra y su tiempo. Cada mañana, después de agradecer, suelo decirme palabras que parecen simples, pero son poderosas. Soy valiente, soy capaz y puedo lograr todo lo que me proponga. Hablarnos con amabilidad es la clave para alimentar nuestro espíritu. Es como regar nuestra propia raíz. ¿Y tú? ¿Cómo te hablas a ti misma cuando nadie te escucha? Miren qué hermosa esta planta. Mi idea es irle enredando poco a poco en el marco de la ventana, para que desde el comedor se vea una especie de cuadro verde. Recuerda que al igual que nuestro jardín, nosotras también necesitamos tiempo y amor
para florecer. A veces la prisa del mundo nos hace olvidar que cada proceso es único y que cada etapa de nuestra vida tiene su propia luz. Gracias por estar aquí. Disfruté mucho haciendo este video para ti. No olvides darle like y suscribirte. Eso me motiva mucho a seguir creando con amor. Que tengas una bonita semana. Nos vemos pronto.